Wirecast. A distorsionar esta apertura o este curso, pero solo un segundito. Y soy la vicerrectora de Proyección Social, Cultural e Internacional, y para los que no lo sepan, de la Universidad de Cádiz, donde cada verano le damos la de la Universidad de Cádiz, que ayer incluso recordábamos en algún otro curso más antiguo de España, y estamos muy orgullosos de poder mantenerlo pese a hoy en día a la universidad. Bueno, daros por supuesto la bienvenida de todo a los patrocinadores, porque sin ellos estos cursos pues no serían posibles. Que a través del programa Atalaya, un programa de la Junta de Andalucía, pues ha hecho posible que se llama Fotografía y Compromiso, estudio de una histórica. Aquí a mi derecha es Jesús Mico Palero, profesor de los graduados universitarios de Barcelona. Creo que ahora mismo te encuentras ¿vale? Para los que no lo ubiquéis. La codirección corresponde a que es doctor en Bellas Artes y profesor titular de la Universidad de Cádiz. Y bueno, de los primeros ponentes que las primeras sesiones que vais a recibir. Buenos días, personal técnico de este vicerrectorado, que está encantado de recibiros y que sois bienvenidos a la Universidad de Cádiz. Nada más, buenos días. Pues nada. El seminario que tiene por título Fotografía y Compromiso, y además una simbiosis que es especialmente necesaria en tiempos. Los objetivos de este seminario son un elaborado estudio pluridireccional sobre la situación de la fotografía, con sendos cursos de verano desde 2008. La apuesta que la UCA ha realizado en torno a la fotografía, sino también la reflexión teórica, cosa que es absolutamente importante, a ella en torno a la fotografía en todo el Estado español. Debate, por cierto. Poco a poco nuestra universidad se ha ido haciendo la labor permanente de la cursala, que lo he comentado, la Escuela de Formación Fotográfica de la UCA, y la apuesta mantenida año tras año y rigurosa, la imagen de la UCA y de la ciudad en la española. Cualquier acercamiento riguroso, reiteramos que la UCA lo tiene presente, pues como quiere que plantee una vía de análisis múltiple, creación fotográfica desde muy diferentes puntos de vista. Actos tan variados como la enseñanza y la investigación universitarias, la conservación museística, tanto el sionismo, el mundo galerístico, la crítica especializada en medio, léanse prensa, moda, publicidad, ciencia, etcétera, etcétera, será el de la fotografía y el compromiso. Compromiso social, moral, ideológico de la fotografía, que entiende a la fotografía, como una perfecta herramienta. Una buena nómina de autores y de autoras que rodea este tipo de fotografías. Así conoceremos de primera mano a las víctimas de la adversidad ajena y del infortunio también, a los invisibles, a los silenciados, etcétera, etcétera. También reflexionarán sobre privacidad, a la propia imagen, al uso que se dé de ella en este tipo de fotografías, porque ¿qué debe primar? El derecho a la propia imagen, es decir, todos serán ámbitos de debate y de reflexión que a buen seguro de debates. Por otro lado, es subrayable que la situación contemporánea, veremos cómo algunos y algunas de estos y estas reporteros la denuncia de las graves patologías sociales que afectan hace un quinquenio, momento en el que las patologías sociales, por tanto, sacará a colación muchos de los problemas ciudadanos que han visto reducidas drásticamente sus amables condiciones de vida. Por último, antes de pasar ya a presentaros que, en cualquier caso, con toda esta nómina, una vez más, el hecho fotográfico será en 2008 se pretendía, haciendo que la ciudad de Cádiz y su universidad, haciendo que la Universidad de Cádiz y como es la fotografía, una disciplina con un muy consideración y la comunicación en la que vivimos. No puede haber por el rigor intelectual y la investigación universitarias. Los 4 años anteriores continuará, por tanto, siendo un estudio en profundidad en nuestro contexto nacional. Bien, antes quisiera recordaros algo que a todos os interesa especialmente, que es el sistema de evaluación por correo electrónico
en el plazo de, pues, reflexión personal sobre la disertación que más os haya siempre hacia las alabanzas, sino que también pueden cuestionarse. Interesado especialmente es la que voluntariamente podéis elegir, que para dicha evaluación tenéis que tener la asistencia regular a becarios que están allí al final, por si no los conocéis, ¿vale? Y no sé si tenéis una pregunta acerca de este tema antes de que haga las presentaciones. No puede ser más sencilla y más agradable, que es que creáis conveniente. Que se llama Cursala, ¿vale? En la que se proyecta lo mejor de la fotografía emergente del país o también desde fuera. Ayer precisamente me llegó un email desde Japón. Si no tenéis ninguna pregunta sobre el sistema... vale. Sí, el punto, sin acento en la U, Miko, sin co, porque así queda claro cuál es mi apellido. Gmail.com, ¿vale? Ahí podéis, sea o en Word o en PDF, me da exactamente igual. Lo subrayo con negrita, con una tipografía más grande, con exclamaciones. Esto que adjuntéis en formato Word o PDF debe ir también en el cuerpo. Envían trabajos para evaluación y ya me sé muy bien el tema de que se adjunta el archivo y además el contenido del archivo se incluye. Uno lee el cuerpo del mensaje, ¿vale? Tan sencillo como es. ¿Alguna pregunta más? Ahora ya sí que voy a presentar a la primera ponente. Ya dispone de la mesa para realizar su disertación. Vamos a ver. Es una fotoperiodista afincada desde finales del año 2003, formada y con una doble licenciatura en Ciencias de la Información y en Comunicación, que tiene multitud de premios y de exposiciones, etc. Eso es, entre ellos The Herald News, The Garnet Sun, hace 9 años. Desde el año 2005, realizando proyectos fotográficos para sensibilizar a la población española sobre sostiene lo siguiente, ahora nos lo va a desarrollar de una forma bastante más amplia. Palabras textuales de ella. Me dedico al periodismo real, con nombre y apellidos. Autora, sino testigo visual con un punto de vista y una misión, la de servicio público, que trabaja para que el ciudadano pueda ejercer su derecho a una información informada sobre su vida. Ahora nos va a desarrollar. Ella, Susana, no entiende la información como producto. Y en fin, especialmente brillantes, pero como vamos a tener la maravillosa ocasión, lo mejor que podemos hacer es eso, pasarle ya al testigo y que lo haga ella, ¿no? Cuando quieras, tienes el tiempo más que de sobra, hay 2 nada más. Luego pues haremos un break para tomar un café, ¿vale? Y para que luego pues retomamos la segunda conferencia. Os recuerdo a las 10, ¿vale? ¡Yupi! Hagamos 1 hora más de marcha y dormamos. Segunda cosa, hasta saludable que os ocurra. Sin embargo, el viernes conferencias coronadas con un fin de fiesta, nada más y nada menos, recortando y recortando mi ponencia, ¿vale? Y pero que también tendré que zarandearos, ¿vale? Entonces, pues nada, pasamos ya a que Susana y nosotros vamos para allá. Qué peligro, qué peligro. Buenos días a todos. Lo primero, dar las gracias a la Universidad de Cádiz por vuestra asistencia. Lo mío, más que una disertación, va a ser entonces lo que voy a hacer es contaros un poquito profesional. Lo primero que me gustaría preguntaros, interacción entre vosotros y yo voy a dar una charla, os voy a enseñar 6, sin esperar necesariamente al final, porque muchas cosas se quedan en el tintero. Se va a hablar sobre fotografía y compromiso,
Yo hablo en general de una cámara de fotos, una cámara de vídeo o simplemente con el texto, entonces me gusta muy comprometido. Cuando escucháis últimamente que se habla cada vez más de, si alguno es tan amable de contestarme, a partir de ahí empiezo a hablar de lo que considero. ¿Se quiere lanzar al ruedo para contestar a esa primera pregunta o...? This is a demonstration of Wirecast. Intereses políticos, intereses económicos, es lo que te he entendido, ¿verdad? ¿Periodismo comprometido con causas sociales o que no? Hay que haceros la pregunta porque si no va a ser esto un diálogo en el que no me voy a lanzar. Yo parto de periodismo a secas. El adjetivo, si necesitamos poner hoy día el adjetivo de utilizarlo correctamente, el periodismo tiene que ser un servicio público para el ciudadano. Llevamos tanto tiempo haciendo un periodismo con intereses políticos que ya nos hemos olvidado de lo que es el verdadero periodismo, a proporcionar información al ciudadano para que el ciudadano pueda tener que importan a su vida y a la vida de sus conciudadanos. Entonces, marco dentro de ese tipo de periodismo, un periodismo que por ir a poner adjetivos como el de comprometido para poder definirnos. Es una labor que es más complicada, que cuesta más dinero porque también es más ética y, por desgracia, eso hace que cada día se vaya realizando. Pero mi entendimiento es que ese debería ser desde el principio el periodismo. Periodismo, ¿cuál es mi experiencia profesional? Yo estudié, como bien ha dicho, hice un intercambio con una universidad en Estados Unidos, una universidad en Missouri, directamente que es en Nueva York y no, es en pleno Midwest estritaria, dentro de la carrera de periodismo. En España y en otros países, dentro del periodismo, entiendan que el fotoperiodismo es una disciplina exactamente igual, es una máquina de fotos, ¿no? Como muchos de vosotros os encontráis ahora, y entonces me dijeron, mira, como lo tuyo es iniciación al fotoperiodismo para poder entender mejor el trabajo de los fotógrafos, viendo el mundo, intentando contar lo que tienes delante en matices, y eso en el texto se va a traducir en textos muchos que se reducen a contestar las 5 preguntas, ¿no? Más bien como una manera de mejorar lo que yo creía que quería ser, que es periodista y fotógrafa. Los fotógrafos son periodistas, entonces ahí yo hago una diferenciación que, por desgracia, en conversaciones en las que te voy a presentar al fotógrafo y te voy a presentar al periodista, cosas que son o creemos que pueden ser importantes para los ciudadanos y simplemente supone exactamente igual a ambos, ¿vale? Entonces, decidí tomar esa clase de fotoperiodismo y cambió totalmente, que con la cámara tenía la posibilidad de contar esas historias que siempre... Pues, si estuvieseis en una redacción de un periódico os daríais cuenta que hay muchas de las historias, empezáis a leer las historias, os dais cuenta de que la mayor parte de ellas solamente tienen una fuente. Los redactores y redactoras no han estado físicamente en el lugar de los hechos, preguntar cuántas personas había en la manifestación, qué ponían las pancartas, es decir, escribir sobre ciertos temas malamente, pero la tienes sin estar presente, sino que tienes que establecer relaciones humanas, desarrollar una psicología para poder a esa persona que de repente día tras día aparece a la puerta de la casa. Me hizo a mí decidir que efectivamente me quería dedicar a la fotografía dentro del periodismo, de la que sacaba ciertas cosas de mí que con el texto no podía. Terminé el fotoperiodismo en Estados Unidos, periodismo a nivel local que se llama periodismo comunitario, que aquí muy simples, muy sencillas, sobre la gente que son tus vecinos. En Estados Unidos, periódico local en el que se cuentan cosas como la graduación, pero son historias en las que aprendes a ir contando una historia, una línea argumental, una narrativa, con un principio, un nodo, desenlace. Y yo ahí, haciendo temas y reportajes en los que yo era la única fotógrafa, nunca trabajé con ninguna capacidad de contar historias con la cámara y de desarrollar esa relación, decidir que me querían dar el ok para contar sus historias. Decidí regresar a España. Y cuando regresé a España, en Estados Unidos yo nunca hubiera trabajado para una agencia de noticias porque el periodismo que yo entendí, la prensa diaria, las agencias realizaban más periodismo, que es el periodismo en el que cada día llega a las redacciones una agenda, clubes deportivos, de cultura, de empresas económicas, te van diciendo, el presidente del gobierno se junta con no sé cuantitos. A las 3 van de periodismo, que yo no lo considero periodismo, lo considero comunicación, que por desgracia es lo que más es de noticias, y menos en prensa diaria. Yo en Estados Unidos nunca cubrí años y medio.
Cuando me vine a España, empecé a trabajar en agencia de noticias, agenda informativa, que es el que os he estado explicando hace un segundo. Es ser vocero de unos gabinetes de comunicación, política. La agencia fueron complicados porque tuve que aprender a realizar fotógrafos y otros tantos cámaras de televisión en espacios reducidos. Las fotografías, que es uno de los motivos por los que vosotros abrís los periódicos todos los días, distintas de una rueda de prensa cuando todo el mundo está prácticamente en el mismo sitio. Entonces, para mí la agencia al principio fue como, esto no es mi manera de encajar aquí, de seguir contando las historias que a paso del tiempo fui aprendiendo, como todo en la vida, hay cultura empresarial, siempre hay cabida y poder ponerlas en común. Es cierto que siempre tienes que trabajar. Y ahora os voy a poner algunos ejemplos, porque no sé cuánto tiempo llevo echándoos la charla, ha quedado así muy deshilachado. Periodista de prensa que he trabajado siempre dentro de una estructura, el periodismo de servicio público, dentro de esa se van a encontrar en la situación contraria, que es, contraria en otro tipo de situaciones informativas y de dedicarse a realizar el tipo de historias que ellos quieren. Podemos hablar un poco más extensamente de eso, pero yo siempre lo he hecho dentro de una estructura informativa. Las dos con cierto tipo de diferencias. Una agencia internacional tiene un montón de revistas, medios online, y entonces el tipo de información periódico tiene mucho más clara la línea editorial, ¿vale? Diciendo Jesús que es cierto que ha cambiado muchísimo el trabajo que se está realizando en España. Se miraba más hacia afuera para hacer ese tipo de historias que parecía que tenían... ha sido por nuestra falta de mirar a nuestros alrededores y siempre hay situaciones que a veces, pero nosotros tendemos muchas veces a coger el macuto, marcharnos al otro punto del mundo, ver las cosas de otra manera, y la realidad es que hay muchas historias muy... La crisis económica, por desgracia, nos ha recordado a todos que efectivamente hay mucha gente que lo está pasando mal, hay muchas cosas que hay que denunciar y todo el día, antiguamente no. Entonces, yo me he centrado en estos últimos años. No he abandonado el trabajo que hacía con la ONG porque también una cosa con la otra, y al ser también trabajadora de una agencia de noticias, comentando antes que también vais a ver. Entonces, si os parece, voy a empezar primero de una situación de un grupo de personas que en esta crisis, que comunidades gitanas españolas y comunidades gitanas rumanas son los ciudadanos que siempre son ciudadanos, por desgracia, de segunda, están olvidados de nuestra psique, y encima no hay plataformas en las que estén, por desgracia. Bueno, por desgracia no, está muy bien que se publique fuera para que la gente se entere, pero sale. La primera historia es la desaparición de un acoplado que estaba a 2,5 kilómetros del Palacio de la Moncloa, en las afueras de... realizando un reportaje sobre la acampada de sol, y después de haber estado realizando reportajes sobre la acampada y sobre la energía, la unión de un montón de personas que venían en común, yo decidí que lo que me interesaba es ver en qué sectores, cómo iban poco a poco concretándose en cosas en las que del 15M fue ayudar a esta comunidad de gitanos vivos. La comunidad de Puerta de Hierro se había asentado desde los años 60. Os doy un poco de Puerta de Hierro, eran del Palacio de la Moncloa, 54 familiares que venían del norte de España, unas 300 familias. En este lugar el ayuntamiento los había empadronado, les daba los servicios de correo y demás, y sin embargo desde el 2010 empezaron a recibir, habían construido. No eran infraviviendas, no eran chabolas, sino ladrillo. Entonces, desde el 2010 empezaron a ser la excavadora más las fuerzas del orden llegaban. Cuando miembros del 15M se enteraron de esta situación, decidieron acampar del poblado para intentar evitar que se produjeran historia a través de mi idea de contar efectivamente cosas más concretas. Cuando llegué allí, me di cuenta de que me interesaba mucho más, por desgracia, por verse sometida a eso y sin opciones de realojo reales. De las 54 familias, una vivienda asistencial que eran pisos de alquiler social en la calle. Entonces, cada una de ellas tenía que ir a vivir a la casa del vecino o se mudaron el de Puerta de Hierro.
Después vais a ver otro trabajo que está relacionado con puertas de desahucios en España en bastante profundidad. Veréis también Olmo Calvo, que estará aquí de cómo está afectando la crisis a la gente, sobre todo en el tema. Antiguamente, o sea, en los últimos años los desahucios se producían sobre todo por familias y los bancos eran quienes se encargaban de desahuciarles. Ahora lo que se está produciendo más regula la vivienda social para aquellas personas que no tienen medias personas que viven en sus edificios, que pagan un alquiler social, los está echando por todos los españoles, los quiere vender como si fuese vivienda libre para los que venían de poblados como Puerta de Hierro, que fueron originariamente desalojados sociales por el propio ayuntamiento, ahora se encuentran con que años después de haber sido desalojados de las viviendas sociales en las que intentaron rodeado de otros edificios de vivienda libre que tienen un... Y la tercera cosa que vais a ver, y ya os prometo que me callo y empezamos a ver fotografías, por desgracia es incluso más invisible y que tiene posibilidades de integración, que sería la comunidad gitano-rumana, que son ciudadanos europeos de un país a otro y que, sin embargo, están viviendo en una situación insalubres, donde no tienen ni siquiera agua corriente y que también se ven porque el ayuntamiento no los quiere donde están, que es en un poblado que... ¿Vale? Con esto y un bizcocho, que menuda carrerilla me he pegado, vemos... Así que... This is a demonstration of Wirecast. Por hacer un poquito de descanso, porque veía caricas que se iban durmiendo y digo, los estoy perdiendo. Pero que tenemos mucho que hablar. No te preocupes. Hemos empezado media hora antes. No, aquí os cuento. Bueno, pues empezamos con Puerta de Hierro, si os parece, ¿vale? Todo esto que vais a ver se publica a través de la plataforma. La realidad es que trabajar dentro de una estructura que es, al final es que el trabajo que realizas puede llegar a más gente. Publique en ningún periódico nacional, de repente cuando empiezas a recibir noticias, menos parte del trabajo lo estoy cumpliendo, que es que se reproduce en muchos países de Europa. La situación de los ginados, cualquier país europeo, es de una marginalidad brutal. Entonces, no ves que se esté produciendo un debate a nivel nacional, pero sí que se produce un debate. Gracias a trabajar en una estructura de esas características, puedo decir antes, no puedes contar la historia de una persona o de algunas personas si permite o no permite a una persona que cuente su historia. En el caso de Puerta de pasando, porque es la única manera, es la única forma de la que al final, si efectivamente lo que tú hagas o dejes de hacer va a tener tanto peso, pero por lo menos queremos que esto se visibilice, queremos que seas el altavoz y que tú tengas la posibilidad, por el lugar donde trabajas y por el trabajo que haces, de contar nuestra historia. El periodismo tiene la capacidad de cambio social. Yo siempre digo que el cambio social, mi papel es visibilizar situaciones que de otra manera... Yo vivo, de hecho, muy cerca de Puerta de Hierro y yo no sabía que desde el año 2 historia sobre el 15M y estaba pasando a kilómetros de la puerta de mi casa. La gente tiene que querer que su historia sea... Ya he dicho por qué, porque ellos confiaban en que los medios de comunicación pudieran... la Puerta de Hierro era ilegal porque estaba incumpliendo un artículo básico de la Constitución, tener derecho a una vivienda digna. Y en el caso de la población de contar sus historias. Yo hice una historia en Estados Unidos, seres en el mundo que por el avance científico no conseguían reducir. Y hubo una persona, una leucemia, con una variación que muy pocas personas en el mundo tenían, una vida de servicio público, y quería compartir su historia, la experiencia de poder ver que incluso en los momentos más difíciles tenías un versos. Yo lo único que soy, por eso decía antes Jesús, yo no soy autora, ¿cómo decirlo? Altavoz, que necesitan esas más que otra cosa. Y el cambio social que se produce una vez que la gente conoce de mi trabajo dentro de esta función de servicio, yo no era consciente de esto, yo no lo sabía, no sabía que existía. Responsables de cuál es el papel que tenemos en la sociedad y de qué decidimos hacer para cambiar. This is a demonstration of Wirecast.
This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. Me parece que no... This is a vale. demonstration of Wirecast. Eso es a través del ordenador. El caso de Puerta de Hierro, por desgracia, este febrero ya secó, en los que las dificultades para poder realizar el trabajo policial que hay en este país, en la que de los miembros de la comunidad, porque nunca sabíamos exactamente cuándo se iban a producir, a ver si al día siguiente, a primera hora de la mañana, iba a aparecer, iba a decir una forma... con su casco, su porra y demás, y iban antes de que llevaran a This cabo is a el derribo. demonstration of Wirecast. Yo, al principio hubo algún otro compañero, tanto de televisión como... ya se dieron cuenta de que iba pasando el tiempo y se seguían produciendo los desalojos, de ir a cubrirlo, por una de las cosas que sucede, que es lo que hablábamos, requiere un tiempo. El proceso fueron 2 años para ellos en el 2010, en julio del 2010, yo me enteré en el 2011, empecé a trabajar en el 2013, se produjo ya la destrucción total del poblado. No están dispuestos a pagar hora del día y de la noche, estar allí cuando se producen los desalojos, etcétera. Entonces, en mi caso en concreto, yo seguí haciendo el trabajo. Era importante hablar de la situación de Puerta de Hierro, porque en el fondo tipo de comunidades, como es la comunidad gitana. Entonces, a mí me agenda informativa que os estaba comentando al principio de Rueda, podían, y yo me dedicaba a pasar tiempo con lo que ellos querían que yo hiciera, y esa relación que conjunta pues también tenía sus altos y sus bajos, por lo que implica contar su historia, que es pasar mucho tiempo con ellos desde el día a día, los momentos de desolación, pero los momentos incluso en la tragedia, que dice, yo no era consciente de que esto suponía que tú psicológicamente tienes que tener la psicología para saber cuándo dar 3 pasos hacia adelante y meter hacia atrás. Eso es parte del proceso que se aprende a hacer relación personal y fotográfica para contar una historia. Unidos, me acuerdo que en esa clase de iniciación al fotoperiodismo, un ejercicio fundamental, y era la manera en la que nosotros podíamos entender mínimamente qué es lo que el fotógrafo documentando sus vidas. Y es un ejercicio interesante porque se suele del fotógrafo o la fotógrafa que te mete la cámara desde el minuto, con una distancia física y emocional mucho mayor, y que poco a poco se va haciendo. A mí llegó a primera hora de la mañana a mi casa y mientras me estaba lavando los dientes me puso la cámara. Lo primero que hizo a la hora de documentar el comienzo de mi día. Para mí, al persona, cuando le ponen una cámara aquí, alguien con quien además no tiene relación. Yo suelo empezar bastante con una distancia mayor. No hay ni uno que sea ni mejor ni peor, es simplemente, eso va también en cómo es que ir aquí. Tenía una amiga en casa y me pidió ver algunos de los trabajos, y va haciendo algún comentario sobre que le parecía impresionante que esto se estuviera produciendo, una historia que no le pareció. Se terminó. Después de decirme esto, de repente, no sé si os habéis dado cuenta, hay en un coche justo antes de marcharse de Puerta de Hierro por la noche, y de repente me mira y me la luz del coche. ¿Por qué está la luz del coche encendida? Y le digo, pues porque ha quedado abierta. Y me dice, ¿no le dijiste tú que dejase la luz encendida para...? O sea, yo fotografío lo que tengo delante. Yo no le digo a una persona, vuelve a andar por ahí, nada absolutamente para mí. Pero claro, hemos llegado a un punto en el que tienen este tipo de comportamientos que la gente ya no se cree el periodismo.
que durante muchos años hemos realizado prácticas que van curiosísimo, porque ella no This viene del mundo is a periodismo, es una demonstration lectora como of Wirecast. cualquier otra. Y lo primero fue, oye, ¿y esa luz? ¿Esa luz cómo es que está ahí? Manifestaciones y te encuentras a compañeros que le dicen a la persona que está con la pancarta, por favor, nuestra credibilidad está por los suelos. Entonces la gente nos ha encargado nosotros de hacer un periodismo que no es de calidad, un periodismo prometido con el rigor. Le he decidido contar esta historia y estoy utilizando la cámara. Estoy con un ojo, veo lo que quiero de introducir dentro del cuadro y con el otro estoy voy contando. Entonces, obviamente, la subjetividad no existe, pero mientras yo estoy tomando esas decisiones, más cerca posible de la verdad, que es una verdad fragmentada, es una realidad con mi punto de vista, con todo lo que llevo yo detrás, pero de cualquier manera, aunque todo eso sea cierto, y intentar ser lo más imparcial posible y contar las cosas con un rigor que, por desgracia, ¿tenéis alguna pregunta sobre Puerta de Hierro? Sí. Es curioso, no es curioso, en el fondo me alegra porque mucho de calidad, porque la gente no demanda periodismo de calidad. Tratan a realidades que la inteligencia está ahí, lo que pasa que nosotros hemos convertido la información en un bien de consumo. Como somos empresas informativas, y ojo, cuando digo empresas informativas estoy diciendo que ocupan de, bueno, necesitamos publicidad, necesitamos ser un vehículo, nuestro trabajo. Entonces la gente que no es tonta dice, yo ya no me creo nada, pero solamente han utilizado una fuente. ¿Por qué me voy a creer al fotógrafo cuando los estoy viendo en la calle? Es normal, pero para mí es increíble y, sin embargo, tanto ella como tú, yo fíjate, nosotros nos preocupamos, periodistas estáis, o sea, los fotógrafos de prensa, los fotoperiodistas, de utilizar Photoshop de una manera que parece más un póster de una película, que es así, que es que era como estaba formado ahí todo el poblado y solamente queda esa casa. Si os fijáis claro, es que tampoco se ve muy bien porque no hay mucha en color. Ves que los colores son los colores puros, tienes un rojo puro, tienes un azul puro, es real. O sea, yo siempre pensaba que la gente se preocuparía más por los árboles, no sé qué, no sé cuántos, a primera hora de la mañana. No, pero sin embargo, fíjate, que hay que hacer para que la gente vuelva a confiar en el periodismo, es volver a hacer. También necesitas trabajar de manera independiente o en estructura, cuando las decisiones apuesten por ese mismo tipo de periodismo, porque hay muchos compañeros que la prensa, que más que información es opinión, cuando leo el periódico yo tengo que leer entre líneas, y eso que yo vivo. Entonces, si eres lector y ni siquiera sabes cómo funcionan las cosas, todavía tienes que leer más. Hacer 5 temas al día, y mientras estás haciendo un tema, porque se vayan corriendo a hacer otro tema, hacen lo que ellos llaman 3 chispazos, es que a mí no me pagan por pensar. Cuando escuchas, a mí no me pagan, si tú no reflexionas, ¿cómo vas a ayudar a que la gente reflexione? Si estás teniendo la posibilidad de desarrollar una historia, sino que simplemente se ven abocados a coger y decir, perdona, puedes darle la vuelta, no se produce en el día a día, y es tremendo. Es la parte de lo que se estaba comentando, de desahucios de familias gitanas que viven ahora en Madrid, el gobierno del Ayuntamiento de Madrid está decidiendo económico. Ahí lo que se está produciendo es un hecho muy interesante, que es que están visibilizando una problemática y nos están ayudando. Tendríamos muchas dificultades cubrir, porque no es fácil saber dónde se va a producir un desastre. Por desgracia, esté sufriendo esa situación. No tienes intentar acudir ese día cuando no has tenido ni la oportunidad de conocer a la familia, y una barbaridad. No, la plataforma de los afectados por la hipoteca lo que hace es desahucios, y además en muchos casos te da información sobre cuál es, porque ayudan a que los medios de comunicación sean conscientes de esa problemática. Se produce algo que es que en un piso de 2 habitaciones, 6, 7 fotógrafos, 2, 3 cámaras de televisión con sus correspondientes de Antena 3, de Ana Rosa, etcétera, etcétera. Y entonces de repente prácticamente les das un par de besos, les dices quién eres, pum, pum, pum. Al final tienes 2, 3, 4, 5, 6 personas en la misma habitación. Es brutal porque esto es un poco, lo estoy comentando por principio de su intervención sobre el derecho de la imagen de una persona, porque quieres denunciar un hecho, de otra manera que no sea víctimas.
porque con este tipo de reportajes, situación que es brutal y unas personas que están sufriendo algo que no deberían sufrir, sujetos activos dentro de su propia historia, ¿no? Por eso me parece importante no centrarme, intentan y consiguen vivir y reír de esta situación tan opresiva, porque si no los consideraría y los mostraría lo contrario, es decir, no mostrarlos como víctimas pasivas, sino como víctimas. En un elefante, no en la chatarrería, somos un montón de medios de comunicación, es un espacio pequeño, que estés ahí, que te da la bienvenida, pero no sabes nunca hasta... O porque la plataforma de los afectados por la hipoteca les ha dicho, mira, este es el proceso que ayudan a paralizar los desahucios, entonces permíteles que estén en la que no tienes esa posibilidad de desarrollar esa relación que esa persona te decide, sí, efectivamente quiero que cuentes mi historia. Ya que los medios estén aquí, dejan que los medios de comunicación documentemos una situación psicológica bastante vulnerable, ¿vale? Entonces, exclusivamente las imágenes y os vais a dar cuenta de la diferencia, o espero, porque para eso lo he editado así, las gitanas de estos pisos sociales en los que la presentación de víctima de una situación de desamparo, ¿vale? Dicho estando desde el año pasado, no, desde el anterior, que al principio los países eran siempre desahucios por banco, ¿vale? A los de municipal del alquiler en Madrid, de la vivienda social. La realidad es que va a haber situaciones en la que el procurador y el agente judicial me doy la vuelta y me voy. Yo no quiero aparecer en el medio de comunicación, yo no quiero ser cuando hay televisiones, que cuando hay cámaras de fotografía. Bueno, probablemente porque llega a más personas. Solamente ha habido 2 desahucios, porque ellos dicen, vamos, con todos los desahucios que hacemos en el día a día, ¿para qué me voy a meter con cosas? Se suspende y ya nos encargaremos de seguir los desahucios a diario. Sí. Sí. Que yo, igual es que no lo he dirigido correctamente. Las intervenciones del público, de la audiencia... Que no se graban. Entonces ahora tampoco para quitar la voz también, ¿vale? Pues eso, que se dice en el vídeo la gente, pero ¿qué tiempo? This is a demonstration of Wirecast. Reportajes de índole social que hago los propongo yo, o sea, la gente de reportajes son mi propuesta personal, entonces yo no puedes, para cubrir la vida de las personas no puedes acudir siempre a las 5 de la tarde porque es cuando terminas de hacer la rueda, las mismas cosas en las mismas situaciones de luz y en el mismo entorno, entonces lo que tienes que hacer es, el objetivo de esta historia es contar la situación que está bien, si no es destrucción de una comunidad, porque esas familias que han vivido juntas toda allí yo podía estar fotografiando a una familia, no fotografiéis a los niños, yo dejaba de fotografiar a los niños cuando los había estado. Las relaciones familiares son distintas, son más estrechas. Entonces, lo que yo decidí fue no centrarme en una familia en concreto, sino que están haciendo, desalojando a gente de sus casas, realmente que tienen ellos dentro de su cultura. Entonces, centrándome en eso, lo que tenía que me faltaban por fotografiar. Y esos elementos se pueden producir en fines de semana, a las 7 de la mañana. Sí, por supuesto. Un poco más alto. This is a demonstration of Wirecast. En reportajes a largo plazo, obviamente, tienes más pena que se te tuerce porque al final tienes que ir a cubrir algunas otras cosas que pensabas que siempre primaba el que me dejasen marchar. Lo que pasa que luego de desarrollarlo es que, por desgracia, vivimos en una situación en este país en el que hay una arbitrariedad policial tremenda y se está poniendo de manifiesto ahora que la gente está en historias y eres la única persona que se encuentra en el poblado cuando llega a cabo los desalojos. Lo primero que hacen es cogerte, decirte, identificadista, estoy realizando un reportaje sobre la situación de estas familias. ¿Perdón? Sí, el perímetro de seguridad. ¿Y dónde está el perímetro de seguridad? Fuera del poblado. Voy a seguir trabajando aquí porque no es mi derecho, es el deber que tengo como periodista. Y la otra es coger y decir, perdona.
Solo con lo que te estás jugando es que ya empiezan a amenazar toda la autoridad, entonces ya tienen la posibilidad de meterte en el furgón. Por desgracia, solamente estás tú y los miembros de la comunidad, que son, por desgracia, en este país ciudadanos de segunda categoría, no vale absolutamente nada delante del orden. Entonces intentas ser lo más inteligente posible y dices, bueno, me voy al lado del río o a través de los árboles, etcétera, etcétera, porque si realizar el trabajo después, cuando ellos también se vayan y tengas que fotografiar los escombros, etcétera, etcétera. Entonces, lo más frustrante de este trabajo era darte cuenta, primero, porque nunca sabías cuándo se producían los desalojos. Muchas veces se puede producir ahora. O sea, en estos momentos se puede estar produciendo un desalojo, número uno. Y número dos, cuando pensabas, se rumoreaba que podía haber algunas cosas. Entonces llega un momento en el que piensas, bueno, como esto es uno de estos pequeños elementos y tienes que ir innumerables veces hasta que a veces se producen, entonces es parte de una frustración, pero bueno. ¿Ibas publicando periódicamente o bueno, tampoco... Entonces era como documentación de algo. Claro, pero para cosas futuras, no para esa en concreto que ya ha terminado. A saco, entonces lo que pasa, lo publicas inmediatamente. Hasta ahora se han dado cuenta de que el tiempo a largo plazo. Entonces lo que se está haciendo ahora en Reuters es una mezcla de las dos cosas. El ojo y demás se publicaban el mismo día. Pero al final también publicó del gallinero, que es el de la población gitano-rumana, que ese sí que se va publicando día. Por desgracia, es muy posible que el destino final del poblado de Gallinero sea exactamente. El caso de los desahucios de familias gitanas de pisos sociales también en el día a día. La agenda política de los políticos es estar todo el día mostrar error porque estaban viendo que había informaciones relacionadas con el tema. Justo se había producido en Bulgaria una situación parecida en la que la Comunidad Europea y el Tribunal Europeo había fallado a su favor. Entonces, Amnistía entra en ello, lo que pasa es que las casas ya están destrozadas. Es decir, la justicia es muy evidentemente eso y acaba con todo y luego ya se dirimirá familias con vidas destrozadas totalmente y comunidades que desaparecen en distintos puntos de Madrid y hay otras que han tenido que regresar al norte porque no tenían opción. Desahucios que estábamos hablando, que lo he editado un poco con la idea esa de que una persona me deje contar su historia, es un privilegio final y lo que cuentes sobre su vida, aunque estés intentando ayudarle, una imagen que al final es una imagen de persona que está sufriendo de las situaciones más dramáticas. Hay muchos casos en los que la gente... La edición que he hecho de los desahucios de las familias gitanas en estas situaciones de hacer, aunque estés intentando denunciar una situación, cuando lo veas te va a llegar humanamente, pero luego, cuando te has pasado el pozo que he visto aquí, o sea, realmente estas personas, ¿cómo las ha...? Luego, si queréis, hablamos si habéis tenido esa percepción o no, porque claro, la edición es fundamental, pues como cualquier cosa en la vida, ¿no? Como con un texto, etcétera. Claro, luego la musiquita que ponemos y todo eso, que también tiene un papel. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. Se me ha olvidado decir que la música, si queréis, porque además la persona que la hace es un tipo con nombres pues son dos personas distintas las que han hecho. This is a demonstration of Wirecast. Lo de los desahucios de todos modos es mucho más corto, etcétera, pero ¿no habéis tenido una sensación diferente viendo los desahucios que porta en su propia historia o no lo sé? Momentos tan
trascendentales, digamos, como en este último, que bueno, y los otros pues es más contar la historia diaria de esa gente, fiable, ¿sabes? Sí. La sensación que da, ¿no? Trabajo en el que se This intenta is a mostrar. demonstration of Wirecast. Sí. Efectivamente, que en el caso de Puerta de Hierro hay un desarrollo narrativo mucho más íntima con esas personas y hay un intento mayor de complejidad. En el caso de... Ah, mira. Escucháis con un poderío de altavoz que ya verás tú. Vale. Bueno, en un segundico ponemos otro y ya. Muchas gracias, ¿eh? ¿Qué estábamos diciendo? Sí. En todo su grado de complejidad. La edición que he hecho de la parte de los momentos muertos, el momento de la espera, en la que está toda la tensión acumulada porque no sabes, todos esos desahucios que habéis visto se paralizaron. Es decir, después vecinos, familiares, etcétera, porque estaban, obviamente, no he puesto ninguna. Eso ha sido una decisión súper importante, la reflexión. Las fotografías hay que tomarlas y hay que saber qué es lo que estás contando. La historia es fundamental porque puede que lleves el mensaje hacia un sitio o hacia otro, pero igual no eres consciente de en qué grado le estás dejando a esas personas. Y luego ya, para terminar un poco con la parte de que son la crisis de la crisis, o sea, los olvidados dentro de personas gitano-rumanas, que concretamente a Madrid a principios del 2000-2001, está cerca de otro sitio que también es un foco de marginalidad que se llama de la Puerta del Sol en Madrid, en unas situaciones pues de cartón, de zinc, con materiales reciclados, presión del gobierno local y de las fuerzas del orden que llevan trabajando bastante tiempo con la gente de Puerta de Hierro, intentando que más joven vaya a la escuela para intentar aprender el idioma y que tenga es más complicado. Y bueno, lo que se acabará produciendo a Puerta de Hierro, los voluntarios tampoco quieren, perdón, Puerta de Hierro, Gallinero, los voluntarios tampoco, y lo que han hecho han sido proponer un proyecto urbanístico. Pobladores de Gallinero construirían, ayudados por personas formados, realizarían casas de bajo coste. Esto, por desgracia, no lo iba a decir no lo ha considerado. Es, antes de final de año, erradicar el gallinero y campamentos de los que probablemente no sepáis nada nadie, porque tampoco nos dejan metiendo a las personas del gallinero y de otros. Y entonces tienen como permisos de entrada y de salida, y ni siquiera personas inmigrantes, ¿no? Entonces, lo que quieren están a rebosar, tampoco van a caber, y en el momento en el que la gente salga a destruir su vida en otro lugar. Entonces, el problema, en vez de desaparecer, las de Puerta de Hierro va a seguir reproduciéndose en otros lugares. En vez de intentar atajar un poquito de suerte y ya consiguen salir un poquito más lejos de Madrid y ya pertenece, es todo así. Entonces, lo que yo estoy haciendo con el gallinero es documentar de estas personas que están sufriendo pues, el mismo grado de abuso de sus derechos humanos, porque los tienen primero por ser humanos y segundo. Enseño esto, a ver qué tal funciona la música. This is a demonstration of Wirecast. No sé, la dejamos igual porque no se oía. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast.
con ganas nos metemos un poquito en el mundo de las ONG. ¿Vale? This is a demonstration of Wirecast. Estás viendo, ¿cómo te planteas todo ese trabajo? Es decir, ¿lo intentas ver todo y te hayas desmoronado al ver este tipo de situaciones? Es innegable porque, claro, a medida que pasas más tiempo con ellos, personal también se convierte en una relación más humana. La realidad es que el caso de Puerta de Hierro y el gallinero es distinto a la hora de las relaciones que estableces porque tengo una relación más distante. En Puerta de Hierro, muy consciente, había veces que tenía que dar 3 pasos más atrás y decir, espérate, porque estás en una amiga. Que es muy difícil muchas veces, ¿no?, de capacidad de decir, bueno, yo estoy aquí haciendo un para ellos y que si me pego tanto a sus vidas quizá no tenga la capacidad de realizar para poder documentarlos sin que mi juicio se vea marcado, aunque la realidad es que el trato además que reciben allí es desde el punto de vista antropológico darte cuenta de que las relaciones con personas que somos de fuera del gallinero son relaciones de intercambio. Yo no había tenido costumbre de tener este tipo de relación, pero en el gallinero la gente puede llevar mucho tiempo trabajando allá y de repente un día que se produce y entro antes de que entre la policía y me quedo sola en el poblado, acceder de familias que me conocen, que de repente me han empezado a decir, luego tengo una conversación con ellas y me doy cuenta que es que de repente me pedían que usan adentro porque los otros medios de comunicación no están, ¿sabes? Se han quedado de desconfianza, por desgracia, es muy grande. A pesar del tiempo, por todos lados, también hay gente que le ayuda, pero siempre están con esa duda de bien. Y es algo que tienes que gestionar y ellos realmente, yo creo que no me dejan que cuente que su situación mejore. Ellos ya dan por descontado que su vida es su comunicación. Lo que hacen es, bueno, si Susana está aquí, que nos saque fotografías también, es que yo retrate sus vidas y me dejan que retrate los momentos duros y en algún momento les dé las fotografías, ¿sabes? La relación no tenía nada que ver con eso, era una relación en la que los conciertos, que con el paso del tiempo empiezas hasta a estrechar los lazos, en la fotógrafa de la comunidad, no, era otra cosa distinta. Sin embargo, en Puerta es como que conociendo, pero siempre llega un punto que te desarma porque de repente desaparece y de repente tienes quién trabajas y realmente qué es lo que estás haciendo, ¿sabes? Que van todos los días a despertar a los niños para que vayan al colegio, de tener vacaciones, por decirlo de alguna manera. Bueno, no, por decirlo, la duda recae sobre ellos, ¿sabes? ¿Sois vosotros los que estáis diciendo Rumanía? Bueno, es otra manera de entender el grado de confianza, no lo desarrolles tan fácilmente. Así, no sé si te contesto, así que... ¿Cómo vais de energía? Empecé en prensa diaria, después me puse a trabajar en agencia, mientras estaba trabajando con una ONG que se llama Acción contra el Hambre. Cuando digo colaborar, a lo que para el que he realizado algún tipo de trabajo, justo cuando me viene de Estados Unidos, de Cádiz o con cuál, pero en Madrid es el semanario que sale con el ABC y en Diario de Navarra. Entonces es un semanario como puede ser El País Semanal o compaginé al principio un poco el trabajo que realizaba con Roy, realizando reportajes documentales. Y en el año 2005, a Níger, en un momento en el que se estaba produciendo una crisis alimentaria, la zona es cíclica, o sea que es un mal endémico, pero también porque se había producido dando la voz de alarma, diciendo aquí se va a producir una hambruna, como una campaña de descrédito de las ONGs para que luego el Fondo Monetario Internacional. En el año 2005 yo me fui con el XL Semanal a realizar un trabajo sobre la crisis alimentaria al borde de la desnutrición severa. Y terreno, y una de ellas era Acción contra el Hambre. Ese reportaje salió y al que querían hacer, las ONGs tienen cada vez más que realizan, ya sean proyectos de desarrollo o el dinero que van siempre acompañados de una pequeña parte del presupuesto que lo dedican a la sensibilización, que los países del norte, como ellos llaman, que sería lo que antiguamente en los países del sur, que sería lo que antiguamente se llamaban países subdesarrollados, realizar fotografías que iban dentro de una campaña de sensibilización.
Entonces empecé a trabajar con Acción contra el Hambre, realizando en Colombia, en Armenia, en Mauritania, en diversos lugares. Soy fotoperiodista, yo no voy a ser una fotógrafa de un gabinete de comunicación que participe en las campañas de sensibilización poniendo las fotografías, las personas que son vuestros beneficiarios. Tenéis que entender que yo no voy a hacer dos cosas de vuestra mano, perfecto, a los lugares en los que tenéis a los beneficiarios de SIDA, pero lo que voy a hacer es contar la historia de lo que llamo yo. Y entonces, con ese entendimiento, empezamos con las ONGs, es que en un plazo de tiempo mucho más corto, porque ellos ya tienen los contactos en las localidades y en las poblaciones en las que de la mano de la ONG necesitas muchísimo de realizar este trabajo aquí o no. Con las ONGs, como trabajan con esas el líder o la lideresa local, dependiendo de la cultura, que es con la gente que está ayudándoles, que está proporcionándoles unas herramientas para que ellos, entonces tienes un hueco para poder realizar el trabajo, trabajar con una ONG. Principalmente que tienen unas normas de seguridad, por ejemplo, como Acción contra el Hambre, no permiten que se viaje durante las horas de la mañana. Las fotografías las vamos a realizar en la misma franja horaria, en lugares como el África subsahariana, hasta las 3, 4 de la tarde, que es cuando la luz, y estás haciendo las fotografías siempre de las mismas. Otros inconvenientes tienes, que muchas veces no puedes sensibilización. O tienes una conversación con ellos y les dices, mira, menos es más, no necesito ir a 4 comunidades diferentes, si la problemática es la misma, lo que necesitas, o sea, no tengo que montarme otra vez en un jeep y ir aquí, puede contar la historia, pero si me mandas de aquí para allá cada 2 días, no. Con las ONGs tienes el problema un poco del factor tiempo, a que entiendan que para contar una historia necesitas tiempo y que no necesitas tener 800 sitios distintos porque no te ayudan para nada. No sé si tengo que decir alguna cosa más de las ONGs. Igual viendo las imágenes, ya os lo he comentado, que para mí es absolutamente fundamental que las fotografías cuenten, hacerles propaganda. Eso en mi caso. Habrá otros fotógrafos que deciden, institucional, pero en mi caso no sé si colaboro con esa ONG, pues porque me parece que es una manera, muchas de esas fotos, pero después ya empecé publicándolas directamente en Reuters. Reuters tiene un servicio en crisis humanitarias, se llama AlertNet, entonces las fundaciones lo pueden utilizar para hablar de diversos temas de manera gratuita, de los que no se habla tanto, porque además con las crisis humanitarias, por desgracia, lo que suele suceder, contando lo que está sucediendo al principio y de repente se van los medios, o ha mejorado o ha desaparecido, cuando la realidad es que hay que seguir volviendo. Pues de los reportajes de las ONGs que he hecho con la ONG, unos reportajes en general un poco más antropológicos, son de poblaciones indígenas que están sufriendo obviamente situaciones en las que se les está intentando demandar la integración y el trabajo es en la Sierra Nevada de Santa Marta, que está al norte, que se llaman Cogis, Aruacos, Wiwas y Cancuamos, en la que ellos se consideran los hermanos mayores. Han sido encomendados la tarea de preocuparse del equilibrio se pasan el día pensando pensamientos positivos en equilibrio y el mundo siga progresando. Obviamente, desde la época de la conquista española hasta después los agricultores de la marihuana, de la coca, después empresas de minería que están destrozando sus tierras, de minorías que tienen que estar luchando por sus. Vais a ver, es un poco el estilo de vida de estas comunidades en la región de las Tres Fronteras, en la zona de Brasil, Perú y Cuna, que de todas las etnias de la zona es la que más integrada está, porque más contacto ha tenido con el hombre blanco. El 5 de Níger, de la crisis alimentaria, que es muy interesante, crisis humanitarias olvidadas, que son las que no aparecen en los medios de comunicación subsahariana. La hambruna de Níger, que fue en el 2005, en el premio de todo eso después, porque también daría para un debate largo. Como mejor foto del año, una fotografía precisamente de World Press Photo, reconocía una fotografía tomada en el. Y después de Níger os voy a enseñar algo, conflicto armado, no me ha tocado hacerlo nunca. Hacer cobertura de conflictos internacionales, hacen un cursillo, la información
básica para saber qué hacer, técnicas en el caso de técnicas psicológicas en el caso de que te secuestren. He estado en posconflicto, pero no en conflicto armado. Tampoco sé si me gustaría hacerlo. La verdad, no sé si tendría la suficiente aquí balas por allá y estaría medio bailando todo el día, bajando la cabeza, no lo sé, pero no, en el año 2006, después de las guerras la guerra de saber también un poquito. Y deciros solamente que para mí Níger, un tema como el de la desnutrición severa infantil, la crisis alimentaria, este tipo de historias, de qué manera te afecta a nivel humano, a nivel personal, algo que te machaca. Había una niña que se llamaba Asitu, y digo se llamaba porque por desgracia falleció. Están cuidando, bueno, os cuento el proceso. Normalmente para intentar recuperar, la madre tiene que acudir con el niño a estos hospitales de campaña y les hacen un tratamiento durante que tiene una oportunidad. Si no lo ven, saben que muy probablemente muera. Estaba en una situación bastante crítica, pero de repente vi una mujer, había una sábana a sus pies, y levantó la idioma, no intercambiamos más que las miradas. Ella reconoció perfectamente y estaba así tú, una niña de 6 años que, bueno, pues por desgracia, el padre de esa niña al día siguiente era a su mujer y a su hija, porque claro, él era ganadero, tenía otros... por mucho que me digáis que se puede morir la niña, el problema es que si no se vuelve, se llevaron a la niña y bueno, llegan. Así que... a ver, va a ser Colombia, después vais a ver, lo tengo apuntado, Níger, a ver cómo era esto, que ya no me acuerdo. This is a demonstration of Wirecast. Del universo, el corazón del mundo. Entonces, lo que estamos haciendo son los responsables de cuidar. This is a demonstration of Wirecast. Las mujeres hacen sus pensamientos positivos tejiendo. Y eso es Fique, que es lo que utilizan para hacer las Nabusimake, que es la capital de los aruacos. This is a demonstration of Wirecast. Se producen muchos partos, hay un porcentaje elevado de los niños que no van a sobrevivir, y aparentemente la naturaleza está ahí, hay hambre endémica, y es un poco como para que sobreviva. This is a demonstration of Wirecast. La guerra entre los españoles estaban en un destacamento en el proceso de pacificación. Como la gente intentaba recuperar sus hábitos del día. Destruidos. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast.
Y ahora se quitó esa labor del día a día que hablábamos de cubrir parte bien, intentar realizar fotografías que vayan un paso más allá todos los días. This Que me is a parece que... demonstration of Wirecast. Vale. O si no, igual nos interesa ver eso, si no os interesa... Te lo agradezco porque si no yo ni me entero. Lo que vosotros decidáis. Vale. Vemos rápidamente lo de la agencia para que también veáis qué supone trabajar. Luego también vais a ver en lo otro temas que no son generados por mí y le intento... Fenomenal. This is a demonstration of Luego nos tomamos un Wirecast. café por no sé dónde, me pilláis por banda y hablamos de lo que... Pero, vale. Pues esto va a ser rapidito. Un poco más la agenda informativa típica, temas relacionados con política, a ir con los objetivos enormes estos, el 400 y demás. Y bueno, suponen para mí un desafío a la hora de enfrentarme. ¿Cuál es la mayor dificultad o el mayor desafío para mí? Es intentar partidos con otros muchos fotógrafos y en los que hay alguien que me dice hasta aquí te puedes mover y de aquí a This aquí. is a demonstration of Y Wirecast. después ya me preguntáis... Jesús le dije que os iba a traer algo de San Fermines, está dentro de esto, no te preocupes Jesús, va a ser... Porque otra cosa que iba a decir mientras lo veis, otra cosa que os iba a decir es que la denuncia social es importantísima, yo creo que es el periodismo de una manera humanista y que hay muchas historias que no tienen que ser denuncias de otras personas, de otras culturas, para que nos podamos relacionar todos un poco más. También van un poco más en esa línea, ¿no? de conocer. This is a demonstration of Wirecast. Estos son temas del orgullo gay, está algo tan sencillo como la inauguración de la remodelación de una calle cuando... ¡Oh, qué rápido va esto! No me va a dar tiempo de... Espero que las fotos hablen por sí mismas, si no es que no lo estoy haciendo bien. Si veo cosas que merecen la pena ser fotografiadas y que hablan de situaciones, las fotografío y las meto en el cable también sin This is a problemas en el demonstration servicio. of Wirecast. Generar no solamente ideas de reportaje, sino también hacer fotografías que... Bueno, cuando vino el Papa, que parece más Woodstock que... de Puerta de Toledo en Madrid. Ahora nos toca hacer muchas imágenes que hablen un poquito de la situación, desarrollar una historia, sino mostrar en imágenes la transformación que se... This is a Ahora os he traído algún demonstration of ejemplo de Wirecast. fotos de políticos. Lo mismo. Tomatina, aunque no me parece que no. Y andan muy rápidamente y la verdad es que el mundo de deportes es el que... Es una de las cosas que... Mi problema es que psicológicamente me aburro, entonces me tengo que... Y luego nada, os he hecho una pequeña selección de acotaje a esa This energía is a demonstration of inicial que Wirecast. se creó. Yo era algo que no había vivido hasta entonces y la verdad es que me pareció... Que luego además fue un grupo de personas que estuvieron allí un poco más de un mes, también cuando marcharse. No los he hecho consensuado en las asambleas. San Fermín es que en el fondo yo creo que visión, pero bueno, sí, ¿no? This is a demonstration of Wirecast. Eso fue brutal. Estaba dormido, perdido, ¿eh? Cogí el teleobjetivo pensando, se va a levantar en un segundo, saco una foto, sigue y digo, tenía que tener el cuerpo roto. This is a demonstration of Wirecast.
This is a demonstration of Wirecast. Este también se tuvo que descartar bastante fino. Cocho, preguntad lo que queráis. En ya lo del 15M, ¿no has sentido alguna vez, seguro que sí, en esos momentos como impotencia o ganas de dar un grito de más? No sé si lo habrá a ti también en un momento como ese. Mira, yo creo que la función que lo que haces es intentar estar lo más serena posible para documentar qué es lo que está pasando, porque nosotros estamos en una situación en la que en algunos momentos fotografías de la policía abusando de ellos, la policía quiere que saque la vez, no sé si me explico, eso no le gusta ni a uno ni a otro, entonces, y la cámara es tu herramienta, entonces si yo hablo de cuando pegan a un manifestante, pero es que no solamente pegan a manifestantes, también te pegan a ti y pegan a fotos. Igualmente te gustaría decir otro tipo de cosas, pero lo que tienes que hacer es serenidad y decir, harán lo que crean conveniente, pero si yo empiezo a emitir juicios de una manifestación sin la cámara y estoy participando como ciudadana, entonces creo que debería hacer la historia de lo que se está produciendo allí, tengo que utilizar la cámara como única herramienta. O ves que alguien está recibiendo por un lado o por el otro, pues momento. Hola Susana. Hola. Tengo dos preguntas. La utilización del blanco y negro, algún motivo, y otra pregunta, si te iba a comentar, ¿cómo llega con texto tuyo o...? Con rojo y negro, antiguamente lo decidíamos, tomábamos la decisión ya desde que negativo de color o cogíamos diapos, ¿no? Ahora, hoy día, lo que hago es, hay ciertos lugares en los que me doy cuenta de que responden color y pasarlos a blanco y negro, sino que mientras estás fotografiando blanco y negro. Creo que el proceso no es a posteriori, que estás utilizando color, y utilizo el color a priori, tal vez en general, o por lo menos las que nosotros utilizamos, el blanco puro siempre tienes como un gris un poco lavado. Fotografiando, yo ya estoy pensando en blanco y negro. Sí, yo empecé como redactora, después cuando trabajaba en prensa diaria, cuando empecé a trabajar en la agencia, dejé de escribir aquí en España, dejé del día a día y había otros redactores que se encargaban de la parte del texto. Reportajes para la misma agencia, también empecé a escribir. Entonces, lo que suele hacer sigue mandando las fotografías en el día a día. Los reportajes los suele mandar, tienen diferentes plataformas, internet, lo que le llaman el blog de los fotógrafos de Reuters, en los que tú, en esa sección, escribes el texto de tus historias, porque muchas veces, en concreto, la mayor parte de los redactores de texto de Reuters se centran en cuestiones real de economía humana. Entonces, te ves abocada a escribir, porque no lo he hecho, vas perdiendo práctica. Tienes suficiente tiempo como para poder escribir el texto y sacar las fotos. Pero de agencia, esas lo que haces es poner un contextualizado en longitud. Una reflexión. Vale. Empiezo por la pregunta. La pregunta es, ¿me ha parecido? No va. ¿Le has dado? ¿Ahora? Sí. Bien. Como decía, voy a hacer todas las intervenciones y me ha resultado especialmente curioso que no podías fotografiar ni en el amanecer ni en el atardecer. Entonces quiero saber... Tienen unos protocolos de seguridad muy estrictos, sobre todo por intentar paliar lo que es la causa número uno de lamentos nunca cuando hay situaciones de luz más complicada, que es el amanecer, y con la que yo he estado colaborando, que es Acción contra el Hambre. Lo tienen absoluto, o sea, no se lo saltan por carretera, entonces no puede salir hasta que ya ha salido el sol, y por el motivo de los accidentes de tráfico. Y luego en situaciones en las que, por ejemplo, en Mali, la cantidad de inmigración que había, tanto de cooperantes extranjeros en los desplazamientos, tenían que llamar a la base para decir efectivamente ellos, y cuando tú estás trabajando con ellos te tienes que plegar. Igual te gustaría estar a las 5 de la mañana en la comunidad, mientras kilómetros y kilómetros para ir a coger el agua, etcétera, etcétera, y lo que acabas haciendo siempre
¿sabes? Ya. Es parte de lo negativo que estaba cierto tipo de cosas, ¿no? Porque para ellos prima la seguridad y ellos entienden que... Y por último, la reflexión la voy a hacer desde allí, ¿vale? Porque este micro... Yo la reflexión que quería hacer final era una reflexión de orden un poco más teórico. Nunca es el de la fotografía y el compromiso, pero bueno. El trabajo primero ha salido a colación una fotografía en la que no hay que, de alguna manera, escenografiar lo que está sucediendo. Puedes poner la foto del coche, si es una foto construida o si es una foto... En fotografía llamaros, ¿no? Siempre tenéis que estar vuestro rigor moral por el hecho de que la fotografía no está manipulada. La imagen era la que había en aquel momento y que tú no la has elaborado, etcétera, etcétera. Entonces, de que los fotógrafos testimoniales, por llamarle de alguna manera, que son los que podríamos llamar a los fotógrafos de la puesta en escena o fotografía construida, decirlo también de otra manera, pues siempre eso, los fotógrafos testimoniales tienen que como intentando dar visión en su trabajo, ¿no? Que es la de escenificar una realidad, ¿no? Artística o escenificada o construida, como queramos llamarle, siempre decir que en muchos casos está utilizando los recursos de la fotografía construidos, escenificados, etcétera, y que se salen del mundo y del ámbito que los fotógrafos testimoniales y las fotógrafas testimoniales tengan que estar pidiendo. Parece que han invadido un territorio que no es el suyo, el de la fotografía construida. Horas de la fotografía no testimonial, lo que están haciendo es fotografía construida, siguiendo las obtenidas por un fotógrafo testimonial. Por tanto, son ellos y ellas fotógrafos testimoniales y no al contrario, ¿no? Entonces quería simplemente hacer esa matiz porque es uno de los paradigmas de la fotografía construida o escenificada. Hace sus imágenes narrativas, que es en todo una narrativa aparentemente pues eso, para testimonial o para fílmica, etcétera, que es la que totalmente artificiosa y construida, sin embargo da la sensación visual. Ellos y ellas, los de la fotografía construida o escenificada o escenográficos naturales, reales y no manipulatorios, ¿vale? Que siempre son los compañeros y compañeras de la fotografía testimonial los que tienen a la hora de hacer sus fotos y muchas veces los matizar, ¿vale? Bueno, y por allí hay un compañero que quiere intervenir. Espera, te van a pasar el micro, ¿vale? Hola. Esta fotografía en particular también me llamó mucho la atención, fue una de las primeras que... Por otro lado, mi cabeza lo primero que pensó que era un taxi del derrumbe de su casa. Una muy pequeña, que hay un contacto visual contigo. ¿Cómo continuó brevemente la escena? Un disparo probablemente no. Si te suene, pero que probablemente igual 2 o 3 disparos. En general me suena exactamente es así. En este caso en concreto, pero no te podría decir, no fue solamente 1 o 2 o 3. No es una mujer, es una niña que está con su hermana. El coche es el coche de los abuelos maternos de ella. Pues de resultar medianamente curioso verme sacando la foto. No hubo más interacción porque después vinieron los padres, se fueron en el coche, nos conocíamos ya de... El trabajo de Puerta de Hierro es en general sobre la comunidad. El peso cae sobre todo en 2 familias. Una de ellas en las de los hermanos, más los padres, más todos los hijos. O sea, que eran 20. Allí hay otro compañero. Intentemos ser breve, ¿eh? Escucha, a mí me gustaría preguntarte, cuando cae la duda, ¿no? Como todos tenemos en mente la imagen y demás, pero aún así se convierte en un icono y significa algo que transciende, ¿no? Trasciende otra... Fotografías se convierten en iconos porque todo el mundo le damos el beneficio de la duda. Estaba comentando Jesús. Si luego se fotografía en sí mismo se ha convertido en algo más que ese mero hecho y es como esa imagen, hay otras muchas imágenes que se han convertido.
tampoco, o sea, nadie, yo os puedo estar contando aquí todo esto, consideréis si esas fotos son reales o no son reales, las ha recreado o no las ha recreado, entonces nunca se hubieran convertido en iconos si hubiésemos sabido todos que era una recreación. Es como cuando vas a ver una película, de repente esa historia que te han contado, que creías que era ficción, adquiere como un plus de valor. Esa historia la integramos de una manera distinta. Yo creo que hacen daño fotógrafos que utilizan la técnica que nosotros utilizamos a la hora de contar, saben que es una recreación. Utiliza la técnica que consideres oportuna para contar la historia, que es poner en tela de juicio todo el trabajo que hacen las demás personas, que es un trabajo, no es una ficción la que estás creando, lo único que estás haciendo es transmitir una historia por peteneras, pero lo que me importa decirte con todo esto es que al final nadie sepamos quién hace un trabajo que realmente es testimonial y quién no lo hace. Quiere un conflicto armado para jugarte la vida. O sea, hay personas, comunidades que no puede ser Puerta de Hierro, puede ser cualquier otro sitio. O sea, eso es parte de lo que implica meterte en las casas de personas que no conocen para contar historias que ellos recrean. Pues claro, fotografías que se han convertido en iconos y que son tu representación en recreaciones, pues claro que te duele la manipulación de Photoshop, pero la peor manipulación se produce antes de sacar, ¿no? No te he contestado del todo. Bueno, ahora resulta... intenta ser lo más breve posible, ¿vale? Y nosotros también, ¿vale? Sí, Tiene dos palabras, sensibilidad o información. Es absolutamente fundamental que vayan los dos de la mano, si no personas en situaciones de vulnerabilidad. Y luego, obviamente, necesitas informar. Nosotros utilizamos un instrumento que tiene una parte artística. La cámara, ven como ve el ojo humano, utilizamos algo que es una herramienta que tiene un punto artístico y un punto plano, entonces no estamos realizando bien el trabajo. Pero yo en mi ponencia el último día, cuando ya estéis brutalmente agotados, llegaré yo. Bueno, pues ahora... te lo quito, gracias a todos por aguantar. Y simplemente deciros que ha sido un placer pitando, porque los Sanfermines tienen que estar ahí haciendo su documentación anual, ¿no? Y deciros a vosotros que tenemos, bueno, pues es de vosotros, ¿vale? Por haber preguntado. Entonces, 20 minutos, Álvaro. ¿Vale? Gracias.